que está atravesando la mitad del recorrido aproximadamente, Ujú. y muestra una eficacia del 90%. Una cosa que dejarlo claro, que es un anuncio de prensa. Entonces, como todo anuncio de prensa de una empresa, desde el punto de vista científico hay que esperar un poco más a ver qué tipo de información hay, eh, sobre todo a qué población fue la que se vacunó, qué tipo de población está involucrada en esas pruebas. Lo que se vio es que había dentro de 40.000 personas vacunadas, la mitad con la vacuna y la otra mitad con placebo, es decir, una sustancia que no genera protección contra la infección. Aparecieron 99 casos, 94 casos de COVID-19 confirmados, y de esos 94, menos de 9 se le había aplicado la vacuna. De ahí sale la eficacia del 90%, que es un valor muy alto, es mucho más de lo que se esperaba encontrar con este tipo de vacuna, que además tiene una tecnología novedosa, nunca se había hecho una vacuna con este tipo de tecnología. Y para tener un parámetro, la OMS aceptaba una eficacia entre el 50 y el 60% para decir, bueno, avanzamos con esta vacuna. Y estamos en este caso con un 90% de efectividad, de eficacia. No sabemos si la vacuna impide la infección o impide el desarrollo de la enfermedad, lo cual en ambos casos es bueno. Tanto impedir que se genere una enfermedad sintomática para una vacuna, eso también es saludable, sobre todo en un contexto de emergencia como el que estamos. Santiago, el anuncio a esta altura, ¿fue prematuro? ¿Es razonable? ¿Es lógico? ¿Cómo tomarlo? Esa nota No, de yo prensa. con ese valor yo lo tomo desde el punto de vista empresarial, es un anuncio lógico, digamos. Cuando uno ya atraviesa la mitad de la fase 3 y obtiene este tipo de eficacia, bueno, es un anuncio que vale la pena hacer. También, desde el punto de vista científico, uno tiene que bajar un poco a tierra y tener claro que no es momento de descorchar todavía, Claro. para ser gráfico. Falta atravesar toda la fase 3, falta todavía evaluar a largo plazo los potenciales efectos secundarios que pueda haber. Falta todavía, no es momento de cantar victoria. Bien. Sí es un dato alentador y prometedor que a mí me dejó, me sorprendió. Creo que a toda la comunidad científica ese dato de eficacia es alto, pero esperemos a ver un poco los resultados de las publicaciones académicas para ver dónde estamos realmente parados. Es un gran paso, es un gran paso. Bien, dijiste que estábamos a mitad de camino, que esa fase 3 es más o menos la mitad de camino. ¿Qué supone que de aquí a que se terminen las fases y que podamos, no sé si descorchar, pero bueno, que se comience a distribuir, estamos digamos, a otros 9 meses antes de fin de año, 2 o 3 meses? Biden hablaba de algunos meses. Eso es muy difícil de predecir. Digamos, la fase 3 va a terminar cuando se obtengan 180 casos de COVID confirmados y ahí se evaluará la eficacia. Estamos en la mitad de esos casos. Entonces va a depender mucho de cómo se mueva la pandemia en estos meses, de cómo aumente o disminuya la incidencia de la enfermedad, para que esos casos puedan aparecer entre la población vacunada y seguida, como para decir, bueno, aquí termina la fase 3. Seguramente no menos de 2 o 3 meses para que la fase 3 tenga, digamos, un panorama a terminarse. Yo estimo, o lo que la comunidad científica estima, que no antes de 5 meses tendremos novedades. Sí sabemos que hay una vacuna que tiene gran potencial, lo sabemos mucho más que antes ahora con este caso puntual, y que ahora es esperar a que esos datos se confirmen con la finalización de la fase 3, que como repito, será en no menos de 3, 4, 5 meses máximo. Y desde ahí se podrá apostar a una aprobación de emergencia, ya está previsto por mecanismo de la OMS, para aplicar justamente en contextos en el cual es extremadamente necesaria, como población vulnerable y personal de salud, mientras avanza la culminación de la fase 3. Bien, también están avanzando otras vacunas, se supone, ¿no? Entonces, en definitiva, no es una sola, sino que también las otras van avanzando. ¿Cómo toman ustedes, digamos, justamente toda la información con respecto a las diferentes vacunas sobre las cuales se está trabajando?
Hoy hay unas 10 vacunas en fase 3, en esta fase que hablábamos, que implica evaluar la seguridad y la eficacia en grandes cohortes de personas, en varias etnias, varios grupos etarios. Hay unas 10, hay 2 o 3 de ellas que han mostrado resultados muy alentadores, como la de Oxford, por ejemplo, y esta ya había mostrado también resultados muy alentadores en fase 2. Hoy nos enteramos que Sinovac, la vacuna china, pausa las fase 3 por la aparición de un caso grave. Todavía no sabemos muy claro si está asociado a la vacunación o no. Pero lo cierto es que la fase 3 avanza. Todas las vacunas que están en fase 3 hoy, o la gran mayoría, tienen una fase 2, que es lo mismo que la 3, pero a menor escala de gente, con resultados muy robustos, en la gran mayoría de ellos, lo cual nos hace pensar realmente que una buena vacuna eficaz y segura se va a lograr en el correl de estos meses, ya sea esta, la de Pfizer, que es la que está bastante más avanzada, o en alguna de las otras que están en pleno desarrollo. Y lo más llamativo de todo esto es, bueno, primero, garantizar sí, que la vacuna que vaya a salir va a ser segura. Eso es lo primero. Podrá tener mayor o menor eficacia, pero la vacuna va a ser segura. Y lo otro que muestra esta historia de la vacuna es un hito a nivel de la historia de la ciencia, cómo en menos de un año se logra desarrollar una serie de vacunas, todas o la gran mayoría con potencial como para contener esta pandemia. Esto realmente es un hito histórico. Tengamos en cuenta que el promedio para desarrollar una vacuna, dependiendo un poco de la incidencia de la enfermedad, entre 4 y 15 años. Tenías las voluntades, tenías la plata, tenías el interés, tenías a todo el planeta preocupado por lo mismo. Digo, nunca o muy pocas veces habían dado esta situación. Sí, sin duda. Es así. Sí, sin duda que sí. Santiago, gracias por tu generosidad. Seguimos en contacto. Un placer. Hasta luego. Que pases muy bien. Bueno, no da para descorchar, decía el virólogo. No, y además tenemos que tener presente lo que pasó en Brasil con la vacuna china, que algo pasó, no quisieron dar todavía las noticias de por dónde falló, pero tuvieron que discontinuar con el proyecto y se lo van a relanzar más adelante o se sumarán a esta de Pfizer. Así que hay que manejar estas noticias con mucha prudencia. De todas maneras, esta vacuna de Pfizer ya empezaron a anunciar que probablemente para este año ya haya disponible 50 millones de vacunas, y ahí viene todo el resto de la discusión, ¿no? Porque parece que está aprobado, o sea, superó la fase 3 con un muy alto índice de eficacia, pero en 50 millones ¿para quién van? O sea, Bueno, dijo poblaciones vulnerables, ¿no? sí, pero Sí, de ¿de todas qué países, maneras, digamos, también, ¿no? de todas maneras, mirá, Boris Johnson, que además sufrió la enfermedad, acaba de anunciar que hay 10 millones que van para ellos este año. O sea que se estaría quedando con un quinto del total. Yo creo que ahí va a haber una gran discusión. Por suerte, el Uruguay hace 3 meses se inscribió en el programa Facility Cobalt, algo así se llama, en el cual se comprometió frente a la Organización Mundial de la Salud para ser uno de los inscriptos y es uno de los 75 países en 160 que va a poder abordar la vacuna con fondos públicos privados, porque hay una cantidad de países a los cuales se inscribieron también, pero que le piden a la Organización Mundial de la Salud y a las organizaciones internacionales que los ayuden. Así que por lo menos el Uruguay se cubre por allí, porque ¿cuál es el problema que podríamos llegar a tener nosotros? Que nos digan, a ustedes les fue bastante bien, entonces lo ponemos al final de la cola. Al integrar ahora esa ruleta y ese circuito, a nosotros nos va a tocar de manera ponderada, lo que sea, pero nos va a tocar al igual que a los demás, los otros 160 países que se anotaron. Así que esas son buenas noticias que nos están llegando del mundo. Pepe. Es una buena noticia por la noticia en sí de la vacuna, es una buena noticia porque la tecnología que emplea, y obviamente yo no soy científico, pero puede llegar a ser un elemento a tener en cuenta para paliar otras enfermedades. Me congratulo de que la producción haya localizado un vocero científico para que nos ayude con esta información, porque lo hace muy bien, porque comunica, porque es serio. Después tengo muchas interrogantes, muchas. La logística, ¿qué va a pasar con la cadena de frío para esa
enorme cantidad de vacunas que hay que Parece que repartir es una a nivel cadena de mundial. frío No creo. de menos temperatura, 70 menos 70 grados. grados. Claro, mucho. exactamente, lo Además. cual representa un Complica la desafío logística, enorme digamos. desde el punto de vista logístico. Después, ¿cuántas dosis habrá que aplicarse? La China tiene 2, por ejemplo. No sé si esta vacuna será de una sola dosis, si hay que repetirla todos los años, como ocurre, por ejemplo, con la cepa de la gripe. Hay muchas La interrogantes. duda ¿no? es si te evita la enfermedad o te la cura. Exactamente, y ahí hay también otro tema que estuve leyendo en el día de hoy con respecto a la inmunidad natural que está en duda todavía. Es decir, yo contraigo COVID, enfermedad, ¿cuánto tiempo me dura esa inmunidad natural? Es un tema desconocido en el terreno científico al día de hoy, por lo tanto lo que no sabemos es qué inmunidad nos puede dar la vacuna desde el punto de vista de la aplicación científica, El ¿no? otro día entrevistaba en la radio a Julio César Lestido, que fue uno de los primeros Sí. casos, y él me decía que se ha hecho análisis periódicos desde ese momento hasta ahora y sigue teniendo los anticuerpos, ¿no? O sea, es un dato. Es un dato, Es un sí, dato. es un dato. Pero bueno, uno nunca sabe. Claro, tampoco, después leía que, por ejemplo, en el mundo científico se menciona que aún utilizando una vacuna, no importa cuál de ellas, la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de China, es necesario seguir utilizando durante un tiempo el tapabocas como, Sí, como un elemento, porque uno puede pensar, me di la vacuna, tiro el tapabocas, vuelvo a la normalidad. Aparentemente esto no va a ser así. Es decir, que hay muchas interrogantes todavía. Un par de minutos. Gran paso, alentador, muchas dudas, pero bueno, esperemos que esas dudas los que realmente tienen que evacuar esas dudas, que son la gente que sabe de farmacéutica, lo aclaren, así la gente quedamos todos contentos y bueno, hay una esperanza de que algo que cuesta crear, se creó en tan poco tiempo con muchos intereses de mucha gente, ¿no? Me gusta porque en la pausa escuché la palabra antivacunas y todo, y se prendió la cámara y nadie ha dicho nada, ¿eh? Estamos todos felices y contentos. No, yo coincido que la palabra justa es decir que es alentador, pero que también todavía falta mucho, ¿no? Y escuchábamos al virólogo mismo que nos decía que él estimaba 3 a 5 meses. Después escuchamos otras noticias más optimistas, como que esta vacuna, por ejemplo, aparentemente para fin de año habría 50 millones de dosis. Con respecto a, Pepe hacía una pregunta de si son una o más dosis por persona, por ahí leía que son 2 dosis por persona. O sea, 50 millones son 25 millones de personas vacunadas para fin de año. Y bueno, ahí entramos en lo de la lista de espera. Ya hay países que ya tienen su reserva de dosis. O sea, es un camino que está avanzando bien, pero que todavía falta. Entonces, bueno, de nuevo lo mismo de siempre, ¿no? A no descansarse todavía. Dios decida. Y todavía nos falta, cuando llegue todo este tema, las teorías negacionistas, Bueno, ahí viene, sí. los que se resisten a darse las vacunas. Hay un informe del año 2017 del Ministerio de Salud Pública. El viceministro además presentó una denuncia de que por lo menos un 5% de los niños uruguayos no son vacunados, aunque sea obligatoria las vacunas, no son vacunados. Hay gente que se sigue resistiendo, hay lugares hasta donde se ha mentido las declaraciones para seguir en el sistema educativo, diciendo que se dieron la vacuna y no se lo dieron, organizaciones naturistas o familias naturistas. Y recordábamos en el bloque el caso aquel del año 1994, la familia Borgoño. De Juan Lacase. De Juan Lacase, que se negó a darse las vacunas y que terminaron por fuera del sistema educativo. Después, en el 2005, hubo una revisión del caso y hay la eventualidad o la posibilidad que quedó latente de que hubiera algún juicio al Estado por esos casos. Pero digo, esa discusión también se nos viene. O sea, la gente que no va a querer, por distintas razones, creencias o lo que sea, no va a querer darse la vacuna. Así que todo el terreno que queda por recorrer en este caso. No tenemos mucho más tiempo, pero también recordemos que estos movimientos antivacunas están cada vez más organizados y están ocupando cada vez más espacios. Capaz que vos tenés la cifra en la cabeza, Pepe, pero, por ejemplo, hay de estos movimientos, algunas enfermedades que estaban erradicadas han aparecido justamente por la incidencia que han tenido El sarampión, por ejemplo. El sarampión, ¿no? O sea, al no darse la vacuna, nuevamente se padece la enfermedad en algunos lugares donde estaba totalmente erradicado. Sí, sí. Hay grupos que están trabajando fuertemente, como vos decías. Hay un grupo de Médicos por la Verdad, acá en Uruguay, que tiene una filial
o es filial de la República Argentina. Y también en Paraguay. En Paraguay también, que bueno, ellos plantean esa hipótesis con respecto al tema vacunas, con respecto a mismo a la enfermedad, a la pandemia. Bueno, hay una corriente negacionista del propio COVID, ¿no? Sí. Exacto. Claro. ¿No? Entonces, ante esas cosas también hay que ver cómo Sí, se maneja. una vacuna que ya presenta, al menos con este anuncio, 3 líneas. Desde el terreno económico, ustedes vieron lo que fue Sí. la bolsa de Nueva York en el día de ayer, en el terreno geopolítico también, porque ahí Obvio. está la discusión, y hasta en el terreno sanitario, porque bueno, quedan muchas dudas, como decíamos. No, y claro, en este caso también el virólogo mencionaba algo de los efectos secundarios a largo plazo, ¿no? Que eso es algo que, bueno, todavía habrá que hacer algunos estudios. Sí, Y eso puede generar también sus dudas, su desconfianza todavía, ¿no? no quiero terminar con una reflexión final, pero en definitiva también el hecho de cuando todas las voluntades se juntan, lo que le decía el virólogo, ¿no? Cuando todo el dinero, claro, les apretó a todos por igual, entonces todos dijeron, prioridad 1, tienen todo el dinero, investiguen y en 9 meses, en un año, se tiene la vacuna. Creo que demuestra que cuando hay voluntad, hay ganas, hay interés, las cosas se logran. ¿Por qué no pensar en otros temas mucho más profundos e históricos que si nos juntamos se puede salir adelante? Estamos de acuerdo. Está sonando la música, momento de retirarnos, señoras y señores. Mañana nos encontramos una vez más a las 2:30 de la tarde para discutir en vivo en la tele. Hasta mañana.